Había una vez un perro llamado Rocky. Era un pastor alemán de pelaje dorado, ojos expresivos y una energía contagiosa. Nació en una pequeña granja en las afueras de una ciudad tranquila, donde las montañas verdes se levantaban majestuosas en el horizonte. Rocky era el cuarto de una camada de 5 cachorros. Desde pequeño, mostró una inteligencia notable y un espíritu curioso que lo diferenciaba de sus hermanos. Rocky fue adoptado por una familia que vivía en una casa acogedora al borde de un frondoso bosque. La familia estaba compuesta por los padres, 2 niños, Ana y Pedro, y un gato viejo llamado Sam. Desde el primer día, Rocky se convirtió en el corazón de la familia. Ana y Pedro, de 8 y 10 años, respectivamente, lo adoraban y pasaban horas jugando con él en el jardín. Corrían por el césped, arrojaban pelotas que Rocky atrapaba con destreza, y a menudo se escondían entre los arbustos, donde Rocky los encontraba con su olfato infalible. Las mañanas en casa eran una sinfonía de risas y ladridos. Rocky siempre despertaba temprano, ansioso por empezar el día con una caminata por el bosque junto a su dueño, Juan. A menudo, mientras caminaban, Juan le hablaba a Rocky como si fuera un viejo amigo. Le contaba sobre sus preocupaciones y sueños, y aunque Rocky no podía responder con palabras, sus ojos brillaban con comprensión y su cola no dejaba de moverse, mostrando su lealtad y amor incondicional. En la granja, Rocky también tenía responsabilidades. Ayudaba a cuidar las ovejas, guiándolas de vuelta al redil cuando se extraviaban. Era rápido, ágil y tenía un instinto protector que le hacía perfecto para la tarea. Los vecinos admiraban la destreza de Rocky y a menudo decían que nunca habían visto un perro tan dedicado y leal. Los inviernos eran especialmente memorables. La casa se llenaba de calidez, con la chimenea crepitando y el aroma de pan recién horneado flotando en el aire. Ana y Pedro solían acurrucarse junto a Rocky mientras leían cuentos o veían películas. Rocky, con su pelaje grueso, se convertía en una almohada viviente para los niños, y sus suaves ronquidos llenaban la habitación de una paz profunda. Pero no solo la familia amaba a Rocky. También era conocido en la comunidad. Cada vez que la familia iba al mercado local, Rocky los acompañaba, caminando con orgullo al lado de Juan. Los niños del vecindario lo esperaban con ansias, sabiendo que siempre estaba dispuesto a jugar un rato. Los ancianos de la comunidad lo acariciaban y le ofrecían golosinas, y Rocky respondía con movimientos alegres de su cola. Había algo en la presencia de Rocky que traía alegría a todos a su alrededor. Era un símbolo de todo lo bueno, la lealtad, la amistad y el amor incondicional. La vida de Rocky, en esos primeros años, fue un sueño hecho realidad. No había una nube en su horizonte, solo días soleados llenos de aventuras, noches tranquilas junto al fuego y la calidez de un hogar que lo amaba profundamente. Rocky nunca había conocido la tristeza o la soledad. Para él, la vida era perfecta y no podía imaginar que las cosas fueran de otra manera. La casa, la familia, el bosque, todo formaba parte de un mundo que él creía eterno. Y así pasaron los años, con Rocky creciendo en tamaño y sabiduría, pero siempre siendo el mismo perro feliz y cariñoso que todos conocían y amaban. Pero el destino, impredecible y cruel, tenía otros planes para Rocky. Su vida perfecta estaba a punto de cambiar para siempre, y nada ni nadie podría haberlo preparado para lo que vendría después. Todo comenzó una tarde de otoño. El aire era fresco y crujiente, con las hojas doradas cayendo suavemente al suelo. Rocky estaba disfrutando de su caminata diaria con Juan, como lo hacían siempre, recorriendo los senderos familiares del bosque que bordeaba su hogar. Aquella tarde, sin embargo, algo distinto sucedió. Un fuerte estruendo resonó en la distancia, un sonido que no pertenecía a los ruidos habituales del bosque. Era un disparo. Juan se detuvo, alarmado, pero antes de que pudiera reaccionar, Rocky sintió un impulso irrefrenable de correr. Había captado un olor extraño y perturbador en el aire, algo que despertó en él un instinto primordial. Sin pensarlo, salió disparado en dirección al sonido, con Juan llamándolo desesperadamente detrás. Pero el miedo, la curiosidad o quizá algún instinto de protección más profundo, lo impulsaron a correr más y más rápido. Corrió y corrió,
internándose cada vez más en el bosque, hasta que las voces familiares de su dueño y la tranquilidad del sendero se desvanecieron. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, se dio cuenta de que estaba solo. Había corrido más lejos de lo que nunca antes lo había hecho, y el bosque, ahora denso y sombrío, le parecía desconocido. Rocky giró sobre sí mismo, tratando de orientarse, pero todo lo que lo rodeaba era nuevo y extraño. No había rastro de Juan, ni del sendero que conocía tan bien. El bosque, que antes había sido su patio de juegos, ahora se sentía hostil y frío. Sin embargo, Rocky no era un perro que se rindiera fácilmente. Aunque estaba asustado, decidió encontrar el camino de regreso a casa. Comenzó a caminar, olfateando el aire, buscando alguna señal familiar. Pero el bosque se extendía interminable a su alrededor, y con cada paso que daba, parecía que se adentraba más y más en su vastedad. El día empezó a desvanecerse, dando paso a la oscuridad de la noche. El frío se intensificó, y Rocky comenzó a sentir el peso de su soledad. No tenía más remedio que seguir adelante. Pasaron las horas y luego los días. Rocky vagó por el bosque, sobreviviendo como podía. Se alimentaba de lo que encontraba, bayas, pequeños roedores, y de vez en cuando, algún trozo de comida que algún excursionista había dejado atrás. La caza no era algo nuevo para él, pero la necesidad de hacerlo para sobrevivir le añadió un peso que nunca antes había sentido. La comida era escasa, y con el paso de los días, su cuerpo comenzó a mostrar los signos de la falta de alimento. Su pelaje, que antes era brillante, empezó a perder su brillo, y sus costillas comenzaron a notarse bajo su piel. Una noche, mientras buscaba refugio bajo un árbol caído, Rocky escuchó el aullido distante de un lobo. No era la primera vez que lo oía, pero esta vez sonaba más cerca, más amenazante. Decidió no moverse, quedarse quieto y esperar a que el peligro pasara. El lobo no se acercó, pero el miedo permaneció en Rocky. Aquella noche apenas durmió, manteniendo los ojos entreabiertos, vigilando las sombras. En otra ocasión, mientras bebía agua de un arroyo, Rocky vio a lo lejos a un grupo de ciervos pastando. Por un momento, su instinto de cazador despertó y quiso acercarse, pero sabía que no tenía la fuerza para enfrentarse a una presa tan grande. En cambio, observó en silencio, sintiendo una profunda soledad al ver a esos animales en grupo, mientras él vagaba solo. Las estaciones comenzaron a cambiar, y con ellas, las condiciones en el bosque. El otoño dio paso a un invierno crudo y despiadado. La nieve cubrió el suelo, y el frío se volvió casi insoportable. Rocky encontró refugio en una cueva pequeña, apenas lo suficientemente grande para él. Allí, se acurrucaba para mantenerse caliente, temblando en las noches más frías. Uno de los momentos más difíciles fue cuando, debilitado por el hambre y el frío, intentó cruzar un río congelado. El hielo, frágil bajo su peso, se rompió, y Rocky cayó al agua gélida. Luchó desesperadamente por salir, arañando el borde del hielo con sus patas, hasta que finalmente logró arrastrarse fuera. Mojado y temblando, corrió hasta encontrar un lugar donde pudiera resguardarse del viento cortante. Esa noche, mientras su cuerpo luchaba por calentarse, Rocky sintió por primera vez la desesperación de estar solo en un mundo que no parecía tener fin. Sin embargo, incluso en medio de estas pruebas, hubo pequeños momentos de consuelo. En una ocasión, durante una tormenta de nieve, Rocky encontró un refugio improvisado bajo una pila de madera. Allí, mientras el viento aullaba afuera, se encontró con un pequeño zorro, que también había buscado refugio. Los dos animales, aunque desconfiados al principio, se acurrucaron juntos para compartir el calor. Durante un breve tiempo, Rocky sintió una compañía que lo ayudó a superar otra noche más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Rocky se había adaptado a la vida salvaje, pero no por elección, sino por necesidad. Cada día era una lucha por la supervivencia, y aunque su cuerpo estaba cada vez más débil, su espíritu se mantenía firme. Sabía que tenía que seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. Un día,
mientras Rocky caminaba lentamente por un sendero que parecía haber sido alguna vez transitado por humanos, escuchó el crujir de ramas bajo unos pies cansados. Al acercarse, vio a un anciano con una barba blanca y espesa, vestido con ropa vieja y desgastada, que caminaba con la ayuda de un bastón. El hombre estaba recogiendo leña y se sorprendió al ver a Rocky, un perro que, a pesar de su aspecto desaliñado y delgado, mantenía una nobleza en su porte. El hombre, que vivía solo en una cabaña oculta entre los árboles, decidió llevarse a Rocky con él. Al principio, Rocky era receloso, pero la calidez en los ojos del anciano y el aroma a comida caliente que venía de la cabaña lo convencieron de seguirlo. Durante algunas semanas, Rocky encontró un refugio temporal en ese lugar. El anciano, al que Rocky llamaba en su mente abuelo, compartía con él su escasa comida y le ofrecía un lugar cerca de la chimenea para dormir. Por primera vez en mucho tiempo, Rocky sintió un poco de la calidez que había perdido. El abuelo no hablaba mucho, pero Rocky notaba en sus ojos una tristeza profunda, como si ambos compartieran un destino similar. Un día, mientras el anciano cortaba leña, se lastimó gravemente una pierna. Incapaz de moverse, dependió de Rocky para conseguir ayuda. El perro, entendiendo la urgencia, salió corriendo hacia la pequeña aldea más cercana, siguiendo su olfato y su instinto. Tras varios días de búsqueda y después de enfrentar las inclemencias del clima, Rocky finalmente encontró a un grupo de cazadores que lo siguieron hasta la cabaña. Aunque el abuelo fue llevado a recibir atención, Rocky decidió no quedarse en la aldea. Sentía que su lugar no estaba allí, y su instinto lo impulsaba a seguir adelante, siempre en busca de algo que ni siquiera él sabía qué era. El invierno fue duro, pero la primavera trajo nuevos desafíos. Con la llegada del calor, comenzaron las temporadas de caza. Rocky, que había aprendido a sobrevivir con lo mínimo, se encontraba constantemente en peligro. Las trampas colocadas por los cazadores eran una amenaza constante. Una tarde, mientras exploraba un área cercana a un lago, Rocky quedó atrapado en una de estas trampas. Era un lazo que se cerró rápidamente sobre una de sus patas delanteras. El dolor era intenso, y cada movimiento que hacía solo conseguía apretar más el lazo. Pasó horas luchando, tratando de liberarse, pero cada intento lo dejaba más agotado. Al caer la noche, Rocky ya casi no tenía fuerzas para seguir luchando. Fue entonces cuando un joven cazador, que había salido en busca de presas, lo encontró. Al principio, el muchacho pensó en Rocky como una amenaza, pero al ver la desesperación en sus ojos, algo cambió en su corazón. El joven liberó a Rocky, pero el perro, debilitado y asustado, apenas podía caminar. Sin embargo, en lugar de aprovecharse de su vulnerabilidad, el cazador decidió ayudarlo. Lo llevó a un pequeño refugio que había construido en el bosque, donde le curó la pata y lo alimentó durante varios días. Durante ese tiempo, Rocky empezó a confiar en el muchacho, pero una vez que recuperó fuerzas, su espíritu indomable lo llevó a continuar su viaje. El joven cazador lo observó alejarse, sabiendo que probablemente nunca volvería a ver a ese perro. En el fondo, Rocky sentía una mezcla de gratitud y tristeza, por mucho que deseara quedarse, su naturaleza le impedía detenerse en un solo lugar. Había algo dentro de él que lo empujaba a seguir adelante, como si estuviera destinado a encontrar algo que había perdido hace mucho tiempo. En su viaje, Rocky se encontró con una manada de lobos. Fue durante una noche especialmente oscura, mientras buscaba refugio en una cueva. Al entrar, se dio cuenta demasiado tarde de que no estaba solo. Un grupo de lobos lo rodeó rápidamente, observándolo con ojos brillantes y afilados. Rocky sabía que no podía vencerlos, pero en lugar de mostrar miedo, se mantuvo firme, mirando al líder de la manada directamente a los ojos. El líder, un lobo viejo y experimentado, lo observó durante lo que parecieron horas. Finalmente, decidió no atacarlo. Rocky, sorprendentemente, fue aceptado temporalmente por la manada. Durante semanas, siguió a los lobos, aprendiendo de ellos cómo cazar en grupo y cómo sobrevivir en las duras condiciones del bosque. Aunque nunca fue completamente aceptado como uno de ellos, Rocky se adaptó a su presencia.
Un día, mientras cazaban, la manada fue emboscada por un grupo rival de lobos. Rocky, a pesar de no ser uno de ellos, luchó junto a la manada que le había dado refugio. Fue una batalla feroz, y aunque Rocky salió herido, logró ayudar a defender al grupo. Sin embargo, después de esa confrontación, entendió que su lugar no estaba entre los lobos. Aunque había aprendido mucho de ellos, no podía quedarse. Se despidió de la manada una fría mañana, sabiendo que su camino debía continuar en solitario. Uno de los encuentros más significativos de Rocky durante su tiempo perdido fue con un niño pequeño, de no más de 7 años, que se había extraviado en el bosque. Rocky lo encontró llorando cerca de un arroyo, con las rodillas raspadas y el rostro sucio de lágrimas y tierra. El perro se acercó lentamente, y el niño, al ver a Rocky, dejó de llorar. Lo abrazó con fuerza, como si Rocky fuera la única cosa en el mundo que pudiera salvarlo. Rocky, con su instinto protector, decidió no dejar al niño solo. Permaneció a su lado, cuidándolo durante varios días, guiándolo a través del bosque, buscando comida y agua para ambos. El niño, que al principio estaba asustado, pronto empezó a confiar completamente en Rocky. Le hablaba como si fuera su único amigo, contándole sobre su familia, sus miedos y sus deseos de volver a casa. Un día, mientras exploraban, Rocky escuchó voces a lo lejos. Condujo al niño hacia ellas, y pronto ambos fueron encontrados por un grupo de rescatistas que llevaban días buscando al pequeño. El reencuentro fue emotivo, y el niño no dejaba de abrazar a Rocky, agradeciéndole por haberlo cuidado. Los rescatistas, impresionados por la historia del niño, quisieron llevarse a Rocky, pero él, después de asegurarse de que el niño estaba a salvo, se alejó silenciosamente, volviendo a su vida errante. Aunque había encontrado un propósito temporal en cuidar al niño, sabía que su verdadero camino aún no había terminado. 15 años habían pasado desde el día en que Rocky se perdió en el bosque. Durante todo ese tiempo, había sobrevivido a innumerables peligros, enfrentado situaciones que habrían derrotado a cualquier otro perro, y había vagado por bosques, montañas y aldeas. Su cuerpo mostraba las cicatrices de su largo viaje, pero sus ojos seguían siendo tan brillantes como en aquellos días de su juventud, aunque ahora había en ellos una sabiduría que solo el tiempo y la experiencia podían otorgar. Rocky había envejecido. Su andar ya no era tan firme, y sus patas, antes ágiles, ahora se movían con más lentitud. El pelaje, que alguna vez fue dorado y lustroso, ahora estaba cubierto de canas. Pero a pesar de los años y de las duras condiciones que había enfrentado, Rocky no se había rendido. Su corazón seguía siendo tan fuerte como siempre, impulsado por una fuerza interior que lo había mantenido en movimiento todos esos años. Una tarde de primavera, Rocky, ya casi sin rumbo fijo, llegó a las afueras de una ciudad que nunca había visto antes. Exhausto y hambriento, decidió descansar en un parque cercano. Era un lugar tranquilo, con niños jugando y personas paseando a sus perros. A pesar de estar rodeado de gente, Rocky se sentía solo, como lo había estado durante tanto tiempo. Mientras descansaba bajo un árbol, una joven pareja que paseaba por el parque notó a Rocky. Su apariencia cansada y su evidente edad les llamaron la atención. Se acercaron con cautela, ofreciéndole un poco de agua y algo de comida que habían traído para su propio perro. Rocky, aunque desconfiado al principio, aceptó la comida, agradecido por la bondad que le mostraban. La pareja notó que Rocky llevaba un viejo collar de cuero, desgastado por el tiempo. Al examinarlo más de cerca, vieron una pequeña etiqueta que indicaba que Rocky llevaba un chip de identificación. La pareja, conmovida por la historia que intuían detrás de esos ojos cansados, decidió llevarlo a un veterinario cercano para que lo revisaran. Cuando llegaron a la clínica veterinaria, el personal examinó a Rocky con cuidado. El veterinario, al pasar el lector sobre el chip, se sorprendió al descubrir que el perro tenía un registro. El número del chip estaba conectado a una familia que vivía en un pueblo a varios kilómetros de distancia. Una familia que, según los registros, había perdido a su perro hacía casi 15 años.
El veterinario llamó inmediatamente al número de contacto registrado, sin estar seguro de si aún funcionaba después de tanto tiempo. Para su sorpresa, la llamada fue respondida. La persona al otro lado de la línea era una voz anciana, cansada por los años, pero que aún conservaba una chispa de esperanza. Era Juan, el dueño original de Rocky. Cuando Juan escuchó la noticia, quedó en silencio durante unos segundos, como si no pudiera creer lo que oía. Habían pasado 15 años desde que Rocky desapareció, y aunque la familia nunca lo olvidó, con el tiempo habían aceptado la dolorosa realidad de que probablemente nunca volverían a verlo. Pero ahora, contra todas las probabilidades, Rocky había sido encontrado. Esa misma tarde, Juan y su esposa, ahora mayores y con el cabello canoso, se dirigieron a la clínica veterinaria. La emoción era palpable en el aire. Cuando llegaron, vieron a Rocky, y aunque había cambiado mucho, lo reconocieron al instante. Rocky, al verlos, alzó la cabeza y, con esfuerzo, se levantó. Algo en su interior se agitó, como si una memoria profunda y enterrada durante años volviera a la superficie. Aunque el tiempo había pasado, la conexión entre Rocky y su familia era innegable. Juan se acercó, y cuando puso su mano sobre la cabeza de Rocky, el viejo perro cerró los ojos, dejándose llevar por una sensación de paz que no había sentido en años. Era como si, después de todo este tiempo, finalmente hubiera encontrado su camino de regreso a casa. La familia llevó a Rocky de vuelta a su hogar, aquel lugar que él había conocido y amado tanto tiempo atrás. Aunque la casa había cambiado y los niños, Ana y Pedro, ahora eran adultos con sus propias familias, la calidez y el amor en su hogar seguían siendo los mismos. Rocky pasó sus últimos años rodeado del amor de su familia, en la casa donde había crecido. Los hijos de Ana y Pedro, que nunca habían conocido a Rocky antes, se encariñaron rápidamente con el viejo perro, y él, a su vez, encontró en ellos una nueva fuente de alegría. Aunque ya no tenía la energía de antaño, Rocky disfrutaba cada momento, sabiendo que finalmente había vuelto al lugar al que siempre había pertenecido. Rocky había recorrido un largo y doloroso camino, enfrentado innumerables desafíos, pero al final, su lealtad y perseverancia lo habían llevado de regreso a casa. El chip, una pequeña pieza de tecnología, había sido la clave para reunirlo con su familia. Pero más allá de eso, fue el amor inquebrantable de Rocky lo que lo mantuvo en movimiento, lo que lo guió a través de los años de soledad y peligro, hasta que finalmente encontró su camino de regreso. Los años que siguieron al regreso de Rocky estuvieron llenos de paz y tranquilidad. Aunque su cuerpo estaba cansado y su energía había disminuido, su corazón estaba lleno de alegría al estar nuevamente con su familia. Había encontrado el descanso que tanto había anhelado durante su larga y ardua travesía. Juan y su esposa, aunque mayores, hicieron todo lo posible para que Rocky se sintiera cómodo y amado, cuidándolo con el mismo cariño que habían demostrado cuando era un cachorro. Los días de Rocky transcurrían con serenidad. Le gustaba pasar las mañanas tumbado en el patio trasero, disfrutando del sol cálido mientras observaba los árboles y escuchaba los cantos de los pájaros. A veces, los nietos de Juan venían a visitarlo, acariciando su cabeza grisácea y susurrándole palabras suaves. Rocky, a pesar de su avanzada edad, siempre respondía con un leve movimiento de su cola, agradeciendo la atención. A menudo, Juan se sentaba junto a Rocky, recordando los días pasados. Le hablaba con voz suave, contando historias de cuando Rocky era joven, de las aventuras que compartieron juntos, y de cómo lo buscaron incansablemente después de su desaparición. Rocky, aunque no podía comprender las palabras exactas, sentía el amor y la nostalgia en la voz de su viejo amigo. Esos momentos eran especiales para ambos, un recordatorio de un vínculo que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Con el paso del tiempo, sin embargo, era evidente que Rocky se estaba debilitando. Su andar, ya lento, se volvió casi inexistente, y pasaba más tiempo descansando. La familia, consciente de que el final se acercaba, lo rodeaba con amor y cuidados, asegurándose de que cada uno de sus días estuviera lleno de cariño y tranquilidad. Rocky, por su parte, aceptaba su condición con una dignidad silenciosa, sabiendo que había vivido una vida plena.
Una tarde, en el apacible silencio de un otoño dorado, Rocky comenzó a mostrar signos de que su tiempo estaba llegando a su fin. Dejó de comer y beber, y sus respiraciones se volvieron más lentas y superficiales. Juan, siempre a su lado, entendió lo que estaba sucediendo y decidió no dejarlo solo ni un momento. Colocó una manta suave bajo el cuerpo de Rocky y se sentó junto a él, acariciando su pelaje con manos temblorosas. Esa noche, el cielo estaba despejado, y una luna llena brillaba en lo alto, iluminando el jardín donde Rocky descansaba. El aire era fresco, pero no frío, y una suave brisa agitaba las hojas de los árboles. Juan miraba a su fiel amigo, con los ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Rocky, sintiendo la presencia de Juan, levantó la cabeza con esfuerzo y lo miró a los ojos por última vez. En esa mirada había una mezcla de agradecimiento, amor, y una profunda paz. Los otros miembros de la familia se reunieron en silencio alrededor de Rocky, sus rostros marcados por la tristeza, pero también por la gratitud por haber tenido la oportunidad de tenerlo de vuelta, aunque fuera solo por unos pocos años más. Ana y Pedro, quienes habían crecido con Rocky, se sentaron cerca, recordando los días felices de su infancia con el perro que había sido su compañero de juegos y protector. Rocky cerró los ojos lentamente, dejando escapar un suspiro largo y profundo, como si finalmente estuviera soltando la carga de los años de lucha y supervivencia. En sus últimos momentos, no estaba solo, se estaba rodeado por la familia que lo había amado desde el principio, la familia que nunca lo olvidó. El silencio que siguió fue pesado, lleno de un respeto profundo por el noble espíritu de Rocky. El viejo perro exhaló su último aliento con una serenidad que solo llega al final de una vida bien vivida. Juan sintió como el cuerpo de Rocky se relajaba por completo, y aunque su corazón estaba roto, también sintió una sensación de alivio al saber que Rocky había encontrado paz. Había regresado a casa, y ahora, finalmente, podía descansar. El siguiente día fue uno de duelo, pero también de celebración de la vida de Rocky. La familia decidió enterrar a Rocky en el jardín, bajo el árbol donde tanto le gustaba descansar. Juan cavó la tumba con sus propias manos, un último acto de amor para su fiel compañero. Cuando el cuerpo de Rocky fue depositado en la tierra, todos compartieron recuerdos y anécdotas, recordando los momentos felices que pasaron juntos. Plantaron un pequeño roble sobre la tumba de Rocky, un símbolo de la fortaleza y la resiliencia que había mostrado durante toda su vida. Ese árbol, sabían, crecería fuerte y alto, al igual que Rocky había sido en vida. Con el tiempo, las raíces del roble se entrelazarían con la tierra que cubría a Rocky, y su espíritu seguiría vivo en ese lugar que había sido su hogar. Los años pasaron, y el roble creció, extendiendo sus ramas hacia el cielo, ofreciendo sombra y refugio a quienes se sentaban bajo él. Juan, ya muy anciano, a menudo visitaba el árbol, sintiendo la presencia de su viejo amigo en la brisa que susurraba entre las hojas. Aunque Rocky ya no estaba físicamente con ellos, su memoria seguía viva en los corazones de todos los que lo habían amado. Rocky había recorrido un camino largo y lleno de desafíos, pero al final, había encontrado su destino. Su historia, marcada por la lealtad, la perseverancia y el amor incondicional, dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo. Y así, Rocky, el perro que había sobrevivido a lo imposible y había encontrado el camino de regreso a su familia, descansaba en paz, rodeado por el amor que siempre había guiado su camino.